Alabado sea Dios. Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5. ¿Ya está ahí? Vamos a leer desde el verso 13 en adelante al verso 18. O la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis la oración eficaz del justo. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí. Vamos a meditar bajo el tema orando, llorando y creyendo. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana, Señor. Ya te hemos alabado, te hemos dado nuestra alabanza, nuestra adoración. Hemos brindado, Señor, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Queremos pedirte en esta mañana que nos hables, Señor. Háblanos, papá, háblanos a nuestra vida, Señor. Que tu palabra sea eficaz en esta mañana. Que tu palabra sea esa palabra maravillosa que entra a nuestro corazón, trate con nosotros, nos consuele, nos fortalezca, Señor, nos llene de esperanza, nos llene de fe, nos lleve de motivación para seguir adelante. Padre, que sea tu palabra a través de mi vida, que sea tu palabra, Señor, hablando a nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Orando, llorando y creyendo. En la vida cristiana, hermano, nos enfrentamos a situaciones donde requerimos de una oración eficaz, efectiva, que produzca el fruto o el efecto esperado, ¿verdad? Pero para que una oración, hermano, sea eficaz, sea efectiva, sea propicia, que sea respondida por el Señor, va a depender de muchos factores o de algunos factores. De esos miraremos esta mañana. Precisamente esas situaciones urgentes en nuestra vida requieren de una respuesta urgente. ¿Cierto que sí? Por parte de Dios. Por ejemplo, que alguien esté muriendo. Alguien esté muriendo. Un paro cardíaco, paro respiratorio. Ahí no hay tiempo, hermano, de nada. ¿Cierto que sí? Aquí alguien, usted de pronto está en su casa y algún familiar empiece a sentir aquí un calambre en el brazo, ¿cierto? Dicen que da como un dolor en el brazo izquierdo, ¿no? Eso dicen los que se están infartando. Un dolor en el brazo izquierdo. Y que usted vea que empieza a poner como pálido y empieza a quejarse. Hermano, ahí no hay tiempo ni siquiera de llamar a una ambulancia. Ahí no hay tiempo de nada. Son momentos donde requiere una oración urgente para una respuesta urgente, ¿verdad? O por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito o un accidente aquí mismo, como ocurrió hace 8 días con un vecino aquí de nosotros. En ese momento, si alguien hubiese estado ahí cerca, a lo mejor, o
hubiera habido el momento, porque hay momentos donde no se da, haber orado, ha hecho una oración así sea en la mente: Señor, ayúdalo, ten misericordia. Yo recuerdo en una ocasión que yo estaba pequeño, iba con mi madre por la calle, y como a media cuadra de distancia vimos como un delincuente, hermano, sacaba un cuchillo y amenazaba con apuñalar a una muchacha que no le entregaba el celular. Y la muchacha no se lo entregaba, y nosotros en esos segundos vimos como el ladrón le mandaba el cuchillo, hermano. Parecía una macheta porque era grandísimo. Y nuestra reacción y la reacción de mi mamá en ese momento fue orar: Señor, ayúdala, ten misericordia. Y afortunadamente el ladrón vio que no pudo quitarle el celular, salió corriendo, y nosotros estábamos convencidos, hermano, de que esa muchacha había sido apuñalada, porque es que vimos cómo le hacía así con el cuchillo. Y cuando llegamos: ¿usted está bien? Sí, ella se revisaba, asustada, porque también ella decía que había sentido los golpes del cuchillo, porque la gente que ha sido apuñalada dicen que sienten como puños, que sienten como si le estuvieran dando puños, pero no, es el cuchillo, hermano. Y decíamos: ¿pero usted está bien? Sí, yo estoy bien, yo sentía los golpes, pero no tenía nada, hermano. O sea, son oraciones que requieren urgencia, respuesta urgente, hermano, de parte de Dios. Pero lo primero que tenemos que mirar, hermano, es: ¿qué hace que mi oración sea respondida urgente? Por ejemplo, hermana Carmenza, ¿usted qué piensa de que para que Dios responda urgentemente debe haber algo fundamental? Apuntado en esta mañana, ese es el primer punto que yo tengo aquí: mi comunión con Dios. Para eso vaya a San Juan capítulo 9 versículo 31. Lo primero es mi comunión con Dios. Porque, por ejemplo, si a mí alguien que no me conoce, tal vez un vecino que nunca me saluda, tal vez un familiar que nunca me escribe para decirme que por favor, que si le puedo regalar 50,000 pesos, que está pasando una necesidad, ¿qué va a suceder con esa persona? Pues yo lógicamente le voy a decir que no, porque no lo conozco, o porque nunca hablo con él, como me sucedió hace poquito. Claro que ahorita, como eso es tan de moda, hermano, eso de las estafas, y que lo llaman a decirle hasta con la voz del familiar que es que atropelló por allá yo no sé a quién y que está necesitando tanto dinero. Me escribió un conocido con el que yo trabajé hace varios años y que distinguimos también desde la iglesia La 22. Él era uno de los jóvenes de la iglesia, se apartó del Señor, y luego años más adelante coincidimos en una empresa, y me escribió hace un par de semanas a decirme que tenía a la mamá en el hospital. Hasta me envió una foto de la mamá, que por favor que si le podía ayudar. Lógicamente pues yo le dije no puedo. Primero porque no sé si es una estafa y segundo porque es una persona con la que yo no comparto. ¿Qué dice San Juan capítulo 9, 31? Manadara, léalo duro. Y sabemos que Dios no oye, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que si alguien está, hermano, viviendo una vida llena de pecado, ¿cierto? Como ve uno, muchas personas que van a su liturgia de los domingos, ¿cierto? Van a la de 9, a la de 8, a la de 7, a la de 10. Pero salen y ahí mismo uno los ve en las esquinas, recién saliendo de allá, de su lugar de reunión allá, donde hay imágenes y estatuas, usted me entiende, ¿no? Para no herir susceptibilidades. Y los ve uno salir de allá de su
sacrificio, porque eso es lo que significa esa palabra, que usted ya sabe cuál es. Y salen, hermano, y los ve uno ahí en la esquina ya, a las horas, borrachos. ¿Usted cree que Dios oye esas oraciones? No. Primero porque es una persona que está viviendo, ¿cómo? En pecado. Está viviendo una vida apartada de Dios. Y que se acerca por ahí una vez al mes, cada 15 días. Otros son más juiciosos y van cada 8 días a su reunión. Pero salen de allí como entraron, y peor, porque salen a emborracharse, salen a robar, salen a mentir, salen a engañar, salen a hacerle infieles a sus cónyuges. Amén. Y dice San Juan que Dios no oye. Pero si yo estoy en comunión, como decía la hermana Carmenza, si yo todos los días voy a las rodillas, si todos los días estoy hablando con Dios, si todos los días estoy ahí en comunión con Él, lo más posible es que Dios escuche mi oración. Lo más posible es que si yo tengo una urgencia, Dios vaya a oírme. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué pasa? Me conoce. ¿Sabe quién es? El que se le está acercando y le está diciendo: Señor, estoy necesitando de una respuesta. Como si alguien, todo lo contrario al ejemplo que les puse, algún familiar necesitara una ayuda, pero es un familiar cercano, ¿cierto? Por ejemplo, hermana Carmenza, que su hijo está necesitando con urgencia algo. Mamá, es que necesito un favor urgente. La llama y le dice: mamá, yo estoy aquí en la finca, pero necesito un favor urgente. Usted puede estar ocupada, hermana Carmenza, pero cierto que como es su hijo, ¿cierto?, cercano, ¿usted qué hace? Para lo que está haciendo y va y le hace el favor que él necesita, ¿verdad? Cosa contraria que la llamara, por ejemplo, algún sobrino por allá, esos que nunca la llaman, hermana Carmenza. Y le dice: tía, es que estoy necesitando con urgencia un favor. Puede ser un favor hasta sencillo, pero usted ¿qué le va a decir? No, yo estoy ocupada ahorita. Más tardecito, si alcanzo, lo hago. ¿Ve la diferencia cuando hay comunión, hermano? Pues lo mismo es con el Señor. Hay personas que solo se acuerdan de Dios, y eso cuando están pasando una prueba, cuando están pasando una dificultad, ahí es que se acuerdan de Dios. Usted le bajó los volúmenes ahí, mami. Ahí es que se acuerdan de Dios. Dice mi madre, mi mamá, tienen a Dios como el Dios bombero. ¿Solamente para qué? Para que les apague el incendio. Ay, es que tengo un problema. Ay, se acuden a Dios. Pero tan pronto Dios les resuelve el problema, y como Dios conoce eso, hermano, porque Dios conoce cuando alguien le busca genuinamente y cuando simplemente lo hacen es por la urgencia del momento. Pero hay personas, hermano, que están tan ciegas que ni siquiera en una urgencia acuden a Dios. Que ni siquiera en un momento difícil que uno dice: hombre, si yo estuviera en esa situación, yo estaría de rodillas delante del Señor, buscándole, me acercaría a Dios, buscaría la manera de acercarme a Dios. Pero lo ve uno tan desconectados, hermano, que ni en momentos difíciles buscan a Dios. Pero la comunión va a ser el primer paso para que mi oración sea escuchada. Otra cosa, otro punto que ayuda a que nuestra oración urgente, esa oración que hacemos llorando, hermano, porque hay oraciones que uno tiene que hacer, hermano, llorando. Hay oraciones que uno hace: Señor, mira esta situación, esto que está pasando, está en tus manos, Señor, ¿cierto que sí? Ayúdanos, ¿sí? De pronto alguna deuda pequeña, de pronto algo sí, ¿verdad?, que no requiere mucha urgencia. Pero hay oraciones urgentes que uno, hermano,
Tiene que, y no es porque uno lo haga por cumplir un requisito, por llenar una lista, no, lo hacemos porque es un momento de urgencia y necesitamos que Dios responda. Esa oración, ya miramos que primero la comunión, y otro punto, ¿cuál podría ser? Para que Dios responda a esa oración urgente. Yo tengo aquí una lista, pero me gustaría escucharlos. Hermana Jessica. Ya dijimos que la comunión. Otro punto para que Dios responda a esa oración urgente. La fe, muy bien. Ese va más adelantico. Otro punto, ¿qué podría ser? Que es importante. El clamor, muy bien. La intención con la que la haga, muy bien. Ya vamos llegando. Que sea la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que tener claro es que la comunión es importante, es fundamental, pero también que esa oración sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Mire, yo recuerdo, hermano, eso fue en el año 2002, por allá sobre el año 2001, yo estaba muy niño, pero lo recuerdo. Mi papá tuvo un sueño y en el sueño él veía un ángel del Señor, hermano, pero de verdad, un ángel del Señor, y el ángel le decía: dígale a su mamá, o sea, a mi abuela, que si no se arregla, que si no se arrepiente, va a venir algo terrible para ella. Esas oraciones, esos sueños, hermano, donde Dios avisa. Porque hay circunstancias donde Dios no avisa lo que va a suceder, o no las avisa puntualmente. ¿Sabes? La palabra dice que Dios no hace nada sin antes mostrarle a sus siervos los profetas. Dios dice eso. Pero y hay situaciones en nuestra vida que Dios de pronto nos empieza a hablar a través de la palabra, que van a suceder, a través de circunstancias. A veces estamos desconectados y no entendemos. Pero esa vez fue puntual. Un ángel del Señor le dice, un mensajero: dígale a su mamá que si no se arrepiente, va a venir algo terrible para ella. Mi abuela había sido una mujer católica toda su vida, pero después de que nosotros llegamos a los caminos del Señor, pues ella era asistente. A veces asistía, a veces no, a veces iba, a veces sí, a veces no. Pues, hermano, resulta que mi papá el otro día, la primera persona que llega a tocar a la casa es mi abuela. Y él, pues lógicamente, yo recuerdo esa imagen de verlo a él en la sala de la casa, abrazándola y llorando y diciéndole: mamá, me pasó esto, tuve un sueño anoche. Y resulta que mi abuela, para resumirle la historia, ella no atendió al mensaje del Señor. A los meses le detectaron un cáncer muy agresivo que le había dado en el pulmón, porque ella fue fumadora toda la vida y fuera de eso cocinó con leña toda su vida, y ese cáncer le hizo metástasis, y ya lo tenía por aquí en un brazo, pero acá en una pierna, y al final de sus días ya lo tenía aquí en el cerebro. Fue algo bien difícil, hermano. Pero lo que voy es que mi papá ayunó, oró, pidió al Señor que la sanara, se metió en ayuno, se fue a la convención de ese año: Señor, sánala. Se metió en los retiros de ese año: Señor, sánala, cúrala, Señor, en ayuno y en oración. Pero en un momento él entendió que no era la voluntad de Dios que ella se sanara, porque si mi abuela se sanaba, iba a volver a lo mismo de antes, y estaba en riesgo nada más y nada menos que la salvación de su alma. Mi abuela enfermó gravemente, y en el mes de diciembre, yo recuerdo, 30 de diciembre del año 2001, ya estaba, hermano, en las últimas. Los médicos le dijeron a
a mi papá y a mis tías, que pues eran los hijos, ella en cualquier momento va a caer en lo que llaman muerte cerebral. Ella empezó a tener un proceso en esos últimos días como de, no sé cómo se llama eso, de que empiezan a comportarse como niños, porque ya el cáncer estaba en su cerebro, estaba muy fuerte, y ella tenía tantos dolores de cabeza, hermano, que se golpeaba porque el dolor era muy fuerte. Y ese sábado en la tarde ya estaba en las últimas, hermano. El domingo ella ya no podía levantarse, no podía hablar. Ella podía oír, podía respirar, lógicamente, podía oír, podía tal vez mover sus manos, sí, apretar, pero ya no podía ver y no podía hablar. Y ese domingo, cuando le dicen a mi papá que estaba esa situación, fuimos, yo recuerdo que yo la acompañé, fuimos, mi papá entró a la habitación, entramos los dos, oramos por ella y le dijo: mamá, si usted me escucha, apriéteme la mano. Mi abuela, como pudo: mamá, vamos a hacer una oración, por favor repita después de mí. Y pudo hacer la oración de fe. Y al final sus lágrimas bajaban por sus ojos. Con los ojitos cerrados se le bajaban las lágrimas, hermano. Pero mi papá entendió que no era la voluntad de Dios en ese momento. Tal vez meses atrás sí, cuando Dios advierte, porque Dios advierte. Si no se arrepiente, va a venir algo terrible para su vida. Cosa que el Señor muchas veces le avisó al pueblo de Israel. Usted lee ahí la historia y el Señor siempre les decía: si ustedes se van tras los ídolos, y esta semana escuchaba un hombre de Dios acerca de eso, que Dios siempre fue muy enfático hacia la idolatría, porque Dios es celoso, hermano, y Él no admite que nadie robe su lugar. Y Dios siempre le decía al pueblo de Israel: ustedes van a conquistar esa tierra, pero ustedes van a echar a esas naciones de esas tierras, y yo las echo delante de ustedes, porque ellos se han ido tras la idolatría, porque han sido perversos, porque han sido malos. Pero lo principal es que Dios les decía: no se vayan tras los dioses de ellos, porque yo soy Jehová fuerte y celoso, y soy el único Dios. Y Dios le advirtió siempre al pueblo de Israel. ¿Y qué hacían ellos? Se iban tras los dioses ajenos, tras los baales. Miren qué tremendo como es la tendencia del ser humano. Pero hermano, mire, la voluntad de Dios simplemente es lo que debemos reclamar. Por eso allí, en la carta del apóstol Juan, más adelantico, ahí de Santiago donde estamos, en la primera carta, en el capítulo 5, aleluya, San Juan 1:14, 5:14, perdón, dice algo que es muy cierto y resume lo que acabamos de decir. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Puede ser que nosotros querramos y puede ser que nosotros anhelemos mucho algo, pero si no es la voluntad de Dios, hermano. Mire que el apóstol Pablo, el cual oró por enfermos, me imagino que Dios a través de él resucitó muertos. Supongo que el Señor hizo miles de milagros a través del apóstol Pablo. Dice que tenía una situación en su vida la cual ya había rogado 3 veces a Dios que la quitara de su vida. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. O sea, confórmese con mi gracia. Y el apóstol Pablo entendió: es que para que la maravilla de sus revelaciones no me vayan a hacer creer el chacho de la película. Entonces Dios tuvo que permitirle un aguijón en la carne, dice el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás, que me abofetee
¿Para qué? Para que yo me mantenga humilde. O sea, no era la voluntad de Dios sanarlo. Por eso en ocasiones, cuando el Señor se acercaba a algún enfermo, le preguntaba, ¿qué quieres que haga? Y muchos de ellos respondían, si quieres, puedes limpiarme. Eso es reclamar la voluntad de Dios sobre la vida de nosotros, hermano. Señor, si quieres, puedes por favor hacer esto en mi vida. Algunos hermanos son atrevidos y le ordenan a Dios. Yo ordeno, yo declaro, yo decreto. Pero antes no han dicho, Señor, si quieres, puedes limpiarme, le dijo el leproso al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Si quiero, sé limpio. Mire qué tremendo, hermano. Cuando entendemos la voluntad de Dios. Porque cuando algo, hermano, no es la voluntad de Dios, simple y sencillamente, Dios no lo va a oír, no va a responder. Podemos, hermano, pararnos en las pestañas si queremos, para ser exagerados. Pero si, hermano, si el Señor no está en su voluntad, si Él no quiere, hermano, mire, no va a suceder nada. O sea, podemos tener comunión, pero si no es la voluntad de Dios, hermano, olvídese que algo va a suceder. Entonces nuestra oración debe estar encaminada a Señor, si quieres, puedes sanarme. Señor, si quieres, puedes proveerme. Señor, si tú quieres, puedes obrar en esta situación, Señor. Que sea tu voluntad, hermano, porque la voluntad de Dios, como la miramos hace poco, siempre es buena, agradable y perfecta. O sea, quiere decir que la voluntad de Dios, hermano, no va a traer tristeza sobre mi vida. No va a traer malestar. Puede que sea incómoda a veces, porque el ser humano siempre tiende a hacer, hermano, lo contrario a lo que Dios ordena. Pero al final, esa voluntad de Dios va a ser buena, agradable y perfecta en mi vida. Vamos allá a Santiago, pero en el capítulo 4. Ahí en el capítulo 4, en el versículo 3, dice algo muy importante y es el siguiente punto. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces, algo que puede hacer que Dios escuche nuestras oraciones: primero, la comunión; segundo, pedir su voluntad; y tercero, saber pedir bien. Porque Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal. O sea, hay que pedir bien. Dice que pedimos mal para gastar en nuestros deleites. O sea, como el que dice, uy, Señor, yo quisiera que usted me diera bendición económica, pero para demostrarle a fulano y a sutano que es que Dios sí está conmigo. ¿Usted cree que Dios va a oír esa oración? Es que como fulano y sutano sí viajan y pasean y comen y se sacian, y yo arrastrado y arruinado. Señor, dame para demostrarles que yo sí estoy con usted, Señor. Dios no va a oír esa oración, hermano. Señor, bendíceme. Si tú quieres, puedes bendecirme y yo voy a bendecir tu obra. Mira esa oración tan diferente. Señor, por favor, si quieres, provéeme. Si es tu voluntad darme bendición económica, dámela, Señor. Que yo voy a bendecir un misionero. Yo voy a bendecir una iglesia pequeña. Yo voy a bendecir a alguien que lo esté necesitando, Señor. Mire qué diferente. Amén, hermana Carmenza. Del mismo sector, hermana Carmenza. A propósito, la felicito que ganó su hijo, hermana, me alegra mucho.
Ha trabajado fuerte en ese propósito de la miel. Sí, sí, sí. Mire qué bendición, hermana Carmenza. Dios escuchó la oración. Claro, mire, la oración de la hermana: Señor, ayúdalo porque él ha trabajado muy fuerte en ese propósito. Y a propósito dicen que muy buena es miel, hermana Carmenza. Que bueno, nos alegra que haya ganado esto, que se haya ganado esos millones que le dieron. No, el trabajo, hermana. Del trabajo, no, lo digo por bromear. El trabajo recibió su esfuerzo, mire, su premio. Pero lo que Santiago nos está diciendo es que a veces pedimos, hermano, para cosas inoficiosas, que Dios sabe que más adelante nos van a llevar a malos deseos. Mire lo que dice otra versión: y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Es ese mismo versículo que acabamos de leer. Cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Por eso no reciben. O sea, por ejemplo, el que dice: quiero ser, Señor, quiero que usted me dé la posibilidad, no sé, de estudiar esta carrera para demostrar que yo sí soy un berraco. Ya Dios, ahí, hermano, Dios no va a oír esa oración. Porque lo está haciendo es ¿para qué? Para llenar su ego, para satisfacerse él, para llenarse él de ego, para vanagloriarse, no para bendecir el nombre del Señor. Señor, si usted me permite estudiar esta carrera, porque puede ver a alguien que nos está escuchando a través de las redes, Señor, yo te prometo que con mi profesión voy a servir en lo que tú me permitas hacer. Entonces, un médico: Señor, si hay una brigada en algún pueblo apartado donde hay una iglesia, Señor, y hay que ir, yo voy a ir con mi profesión. Mire qué diferente, hermano. Y Dios escucha la oración. Ahora, cuando lo hacemos sinceramente, no, porque puede ser de dientes para afuera. Pero saber pedir: Señor, si tú me das esto, Dios mío, te prometo que yo lo voy a poner al servicio de tu obra. Voy a bendecir tu obra con esto que tú me estás dando. Y Dios, hermano, escucha la oración. Dios va a oír esa oración urgente que estamos haciendo. Señor, y hermano, y el Señor hay que, muchas veces hay que comprometernos, hermano, con el Señor. Señor, yo te prometo que si tú haces esto por mi familiar, yo voy a hacer esto. Como he escuchado de hombres que han hecho esas oraciones, hermano, en momentos de angustia: Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esta situación, yo te voy a servir todos los días de mi vida hasta que tú me recojas. Como lo oía un pastor que estaba, hermano, lejos de Dios, estaba viviendo una vida difícil, ya había oído del Señor, le habían evangelizado, le habían predicado de Dios, y estaba hermano, en peligro de muerte. Estaba escondiendo, hermano, porque lo querían matar. Lo estaban buscando para matarlo. Y ya lo tenían, hermano, mire, lo tenían ya a tiro de fusil. Y él dijo: Señor, si tú me sacas de esta, yo voy a servirte todos los días de mi vida hasta que me muera. Hermano, y Dios lo escuchó. Te has enlazado con los dichos de tu boca. El Señor le tomó la palabra, hermano, y hoy en día sirve en una de nuestras iglesias, hermano. Pero fue ¿por qué? Porque pidió bien. Si él hubiera dicho: Señor, si tú me salvas de esta situación y me libertas, yo te prometo, Señor, que yo voy a matar a todos estos que me quieren matar. Hermano, ahí lo matan. Pero como dice la palabra, piden y no reciben porque piden mal. Otro punto, hermano, que va a hacer que Dios escuche nuestra oración, está allí en Lucas 18. Alabado sea Dios. Lucas capítulo 18, versículo 9. Alabado sea el Señor.
Dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, Dios también dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. O sea, el uno era alguien, comillas, espiritual, el fariseo, y el otro era, entre comillas, pecador, un publicano. Recuerde que para el pueblo judío los publicanos o los recaudadores de impuestos, hermanos, eran gente que ellos odiaban. Ellos odiaban a los recaudadores de impuestos. Los tenían al mismo nivel de las prostitutas, los judíos, hermano. O sea, para ellos el publicano era el similar a lo que para una mujer era una prostituta, para los hombres un publicano era lo mismo, hermano. Mira el nivel. Y el fariseo era alguien que tenía que ser, supuestamente era alguien que espiritual, que conocía la ley. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, no con Dios. ¿Oraba con quién? Consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, lo tuvo que haber señalado, hermano. Ayuno 2 veces a la semana, mire, doy diezmo de todo lo que gano. Mire la actitud de este fariseo. O sea, oraba consigo mismo y usó la oración para echarle sátiras al publicano, para decirle lo que no se atrevía en la cara a decírselo a través de la oración, para justificarse él mismo y decir: yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo y no soy como este. Pero mire la actitud del publicano. Mas el publicano, estando como lejos, o sea, allá en la puerta, él ni siquiera se atrevió a llegar al altar. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y mire lo que dijo el Señor Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla. O sea, que algo que va a hacer que Dios escuche mi oración va a ser mi actitud ante el Señor. Mire que el fariseo, que se suponía que era espiritual, dijo al Señor Jesús, porque son palabras del Señor Jesús, este oraba consigo mismo. O sea, Dios no escuchó esa oración, Dios no la oyó. Pero el otro, hermano, que venía con una actitud, hermano, de humillación, de reconocer que era pecador. Ese sé propicio a mí, pecador, está diciéndole: Señor, perdona mis pecados, yo soy pecador, perdóname. El Señor, ¿qué dijo? Ese va, cuando ya llegó a su casa, Dios ya lo había perdonado. Pero el otro, Dios ni siquiera oyó su oración. Podemos haber fallado, hermano, pero nuestra actitud va a marcar la diferencia entre si Dios escucha mi oración o no la escucha. Alabado sea el Señor. Una mujer, hermano, que está allí en Mateo 15, que logró una respuesta urgente a una oración urgente. Por ahí está cerca, hermana Carmenza. También fue una mujer que logró un milagro, hermano. Mateo la llama la mujer cananea, pero Marcos la llama la mujer sirofenicia. Son la misma. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, que dijimos que esa región estaba de donde el Señor Jesús había estado, que estaba en Jerusalén. Salió de allí y se fue a Tiro y Sidón. Dijimos que en carro estaba a más o menos 8 horas, pero caminando esa región, caminando en esa época eran 4 días.
a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Primero, ¿esta mujer era del pueblo de Israel? No, era extranjera. Era una mujer gentil, era extranjera. Pero estaba reconociendo que el Señor Jesús era hijo de David. Estaba reconociendo el reinado del Señor. Mire, esto tan tremendo. Mi hija es gravemente atormentada porque hay gente, hermano, hoy en día creen que las manifestaciones demoníacas son enfermedades mentales. Hasta gente, hermano, de iglesias, comillas, que no creen en nada de eso. Mire esto tan terrible. El otro día escuchaba a un ex cura muy famoso aquí en Colombia, hermano, que fue el que escribió esto del man está vivo. No voy a decir el nombre para no hacer publicidad. Pero le preguntaban a este ex cura que se salió de la iglesia católica porque él decía que cómo era posible que los padres no pudieran casar. Y se salió y se casó. Y es que es lo correcto, hermano, que el hombre se case con una mujer. Y le preguntaron si él creía en las manifestaciones demoníacas y él dijo que no. Y de esto, hermano, que eran cosas psicológicas, psiquiátricas. Y eso es lo que mucha gente hoy en día cree. Pero les hacen a esas personas con esas manifestaciones, les hacen exámenes mentales y no les aparece nada, todo normal. Pero esta mujer reconoció: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, mire, hermano, ¿qué decía? No le respondía palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron: Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, Señor, mire esa muchacha, esa señora está ahí que hace bulla, que hace escándalo, Señor, dígale que se vaya. Por lo menos dígale que se vaya, Señor. Si usted no la va a escuchar, dígale que se vaya. Él entonces respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nótese algo, hermano. ¿Dónde estaba la mujer? ¿Dónde estaba la mujer? Hermana Kenia, ¿dónde estaba la mujer? En Tiro y Sidón. ¿Y qué acaba de decir el Señor Jesús? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel. Pero él se fue a la región de Tiro y de Sidón. La mujer no estaba en Israel. Mira que si la mujer hubiera estado en Israel y lo hubiera ido a buscar hasta Jerusalén, pues era válida la afirmación del Señor. El Señor estaba probando la fe de esta mujer. Él se va hasta allá porque sabía que ella le iba a salir al encuentro. Porque Dios puede estar saliéndonos al encuentro, pero puede estar guardando silencio en algún momento. ¿Por qué? Porque está probando nuestra fe. Mira que el Señor le dice: yo no soy enviado. Es más, no le dice a ella directamente, le dice a quiénes. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero él no está en Israel ni en Jerusalén, está en Tiro y Sidón, en otra nación. El Señor estaba probando la fe de esta mujer, hermano. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: Señor, socórreme. Porque hay momentos donde nosotros, está en exclamación, debemos decirle: Señor, socórreme. Entonces él le dijo: sé sana, mujer. ¿Qué le dijo? Le dijo: perro. Mire la respuesta del Señor. O sea, no se lo dijo directamente a ella, pero no le dijo perro, pero le mostró el hueso, como dice un refrán de nosotros. Le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos, porque él acababa de decir que él había sido enviado a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él ahora sí le dice a ella: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Hoy en día, hermano, estoy seguro que si el Señor le hubiera dicho esto
alguna de esta gente de hoy en día, que es, hermano, de una generación tan delicada, se hubieran ido y se hubieran descarriado, hubieran salido hablando mal del Señor. ¿Qué tal? Y eso que es el Hijo de Dios y que me dice perro. No, ¿qué tal? Yo por allá a la iglesia no vuelvo. Pero ¿qué le dice esta mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mire que el Señor no dijo más. ¿Y qué sucedió? Y su hija fue sanada desde aquella hora. No estaban cerca a la hija, estaban lejos de la casa, no estaban ni siquiera en la casa, hermano. Y el Señor simplemente dijo: mujer, grande es tu fe. ¿Qué sirvió? La fe de la mujer. Primero el clamor: Señor, socórreme. Y después, aunque el Señor Jesús la va a rechazar 3 veces, porque primero dice que Él no le respondía palabra. Después dijo: yo no soy enviado sino a los hijos de Israel. Y después, ¿qué dijo? No está bien dar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Pero 3 veces el Señor la rechazó, guardó silencio, y esta mujer siguió firme. Así que la fe, acompañado de saber pedir, acompañado de la voluntad de Dios y acompañado de la comunión con Dios, va a hacer que el Señor responda esa oración. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 lo dice. Es pues la fe, muy bien, hermana Carmenza, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta mujer se postra ante el Señor Jesús. Mire que ella sabía quién era Jesús. No era judía, no era del pueblo de Israel, pero aún así reconocía que Jesús era el Mesías, hijo de David. Le está diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el Salvador. Ten misericordia de mí, Señor, socórreme. Y aún así, aunque no había visto cómo estaba su hija en ese preciso momento, creyó, oró, lloró, pero creyó, como el título de esta mañana: orando, creyendo, orando, llorando y creyendo. Pero recibió. ¿Por qué? Porque el Señor se maravilló. Oh mujer, qué grande es tu fe. Mire que el Señor es tan poderoso que no tuvo que reprender al demonio. Por la fe de su mamá, porque dice la palabra de Dios que el que pida, pida con fe, creyendo, porque el que duda no recibe. Por la fe de su mamá, el Señor dijo: hágase contigo como quieres. ¿Y qué quería ella? Que su hija fuera libre de este demonio. Oh, qué tremenda la palabra del Señor, hermano. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el título de este mensaje: orando. Porque podemos orar, podemos llorar, pero si no tenemos fe, hermano, mire, no va a suceder nada. Oh, espera, es que veo más difícil esta situación. Si usted duda, no recibe. Dice Santiago que el que duda, no recibe. Ay, es que está más complicado, es que está más difícil.
Siga creyendo. Siga creyendo. Es tan fuerte la fe, hermano, que el Señor Jesús dijo que el que tuviera fe, así fuera del tamaño, hermana Carmenza, no sé si usted ha visto, hermano Elías, han visto el tamaño del grano de la mostaza, no sé si lo han visto. ¿Alguna vez han visto el tamaño del grano de mostaza? Es como el cuartico, un cuartico de un grano de arroz, es pequeñito. Es como ese triturado que le echan a los pollos, que es pequeñito. Así es el tamaño del grano de mostaza. Y el Señor Jesús dijo que si alguien tuviera fe como el grano de mostaza, del tamaño del grano de mostaza, puede decirle a ese monte que está ahí, córrase de ahí y échese al mar. Y el Señor no estaba mintiendo ni estaba exagerando. Quiere decir, hermano, que la fe es tan poderosa que puede mover literalmente una montaña. Si alguien está orando, Señor, sáname, es que yo estoy tan enfermo, ¿será que yo sí voy a ser sano, Señor? Ya ahí usted no va a recibir nada. Así es, hermana Carmenza. Cuando estamos orando y estamos pidiendo por algo y viene duda, reprenda al enemigo, porque Satanás metiéndole duda. No, Señor, yo veo a mi familiar restaurado en el nombre de Jesús, yo lo creo. Es más, lo estoy viendo en estos momentos, Señor, sirviéndote, alabando tu nombre en una iglesia. Ese hijo rebelde, a ese familiar que está en malas condiciones, Señor, yo creo que tú vas a libertarlo de sus ataduras y lo estoy viendo, Señor, alabándote, sirviéndote. Pero es que lo veo más mal. No importa, yo creo. Hermano, es que es tan importante esto de la fe para recibir, hermano, para que Dios responda a esa oración urgente, que es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. El don de fe. Y es fruto, o sea, es parte del fruto del Espíritu Santo, pero también es un don del Espíritu Santo. Hermano, podemos ver milagros a través de la fe. Mire este hombre, lo vimos el jueves, del siervo del centurión. El centurión va y le dice: Señor, yo sé que tú eres un hombre que tiene autoridad, y yo soy hombre bajo autoridad, y sé que cuando doy una orden, los que están bajo mi autoridad tienen que obedecer. Da la orden, no soy digno de que entres en mi casa, da la orden para que mi siervo sea sano. Y es otro de los casos donde otra persona que no es del pueblo de Dios, el Señor Jesús se admira de su fe y fue sano. ¿Por qué? Porque a través de esa fe, hermano, vamos a ver milagros extraordinarios. La mujer cananea creyó. Y tal vez, hermano, al principio no era fácil, hermano. ¿Usted cree que era fácil para esta mujer ser rechazada por el Señor? Y más ustedes, las mujeres, hermano, que son más sensibles, ¿cierto? Y cualquier palabra de una vez: pero ¿por qué me habla feo? Y puede que uno no esté hablando feo. Uno como hombre, que es más duro, ¿cierto? Pero ¿por qué me regaña? A veces me dice mi hija pequeña: pero ¿por qué me regaña, mami? Yo no la estoy regañando. Entonces esta mujer, a pesar de que el Señor, entre comillas, la estaba maltratando, comillas, pero creyó. No me importa lo que me digan, yo sé que Él tiene la respuesta, hermano. Estábamos hablando, las personas que hemos tenido esa experiencia de tener un familiar, hermano, en esas condiciones, atormentado por un demonio, sabemos de lo que estamos hablando. Tenía que ser muy difícil para esta madre ver a su hija, hermano, en esas condiciones. Como también está el otro caso del muchacho lunático que nombra la palabra, que el padre de este muchacho le dice al Señor: Señor, es que hay un espíritu que lo atormenta, y a veces lo echa al fuego o a veces lo mete al agua para que se ahogue.
Tiene que ser una experiencia muy difícil, hermano. Y esta mujer estaba tan desesperada que dijo: no me importa que lo que me digan a mí, no me interesa. Yo lo único que quiero es que el Señor sane a mi hija. Y fue esa fe lo que logró, hermano, que esta mujer fuera sana. Y algo que me sorprende, hermano, es que el Señor fue específicamente a esa región solo por esta mujer. Porque si usted lee en San Mateo, donde estábamos leyendo, capítulo 15, versículo 29, dice que Jesús pasó de allí y vino junto al mar de Galilea. O sea, volvió a Israel. Mire qué tremendo es el Señor, hermano. O sea, Él va a esa región solo por esa mujer, porque sabía que había una necesidad en esa mujer y que era muy difícil que ella pudiera ir hasta allá por la condición en la que se encontraba su hija. Si hoy en día, hermano, con todos estos medios de comunicaciones que hay, a uno le están informando de situaciones en tiempo real, en esa época era difícil. Tal vez esa mujer tuvo la intención alguna vez de ir a buscar al Señor, pero dijo: si yo me voy a buscar al Señor, cuando llegue allá, tal vez ya me van a decir que mi hija falleció, que mi hija murió a causa de este tormento, de este demonio. Tal vez esta mujer decía: yo no me puedo ir de acá porque acá está mi hija. Y el Señor, que todo lo conoce, dice: no puedo ir, no puede venir usted. Bueno, yo voy a ir hasta allá. Porque sale de allí y dice que se devolvió para Galilea. Mire el Señor cómo es de tremendo, hermano. Recordemos siempre, hermano, que el Señor va a probar nuestra fe, como lo hizo con esta mujer. Así que siga usted orando. Si es necesario, siga llorando, pero nunca deje de creer, para que pueda recibir esa promesa, ese milagro. Estemos de pie en esta mañana. Alabado sea el Señor. Situaciones difíciles, hermano, que a veces vivimos. Siga creyendo en el Señor. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra.